¿Te has detenido alguna vez a reflexionar por qué una nación como Irán, sí, ese mismo territorio que hoy en día provoca tantas tensiones geopolíticas, aparece retratada en antiguos escritos sagrados no como villano, sino como protagonista de un propósito divino? En la actualidad, muchas personas asocian Irán exclusivamente con conflictos, sanciones y controversias, pero existe una dimensión espiritual e histórica que ha sido casi completamente olvidada. ¿Y si te dijera que hace más de 2 milenios, esta tierra fue utilizada como un instrumento poderoso en los planes de lo alto? Puede sonar increíble, incluso impensable, pero los textos antiguos nos muestran que un imperio considerado pagano fue elegido para ejecutar actos de liberación que cambiaron el destino de naciones enteras. No estamos hablando de leyendas ni mitos, sino de registros proféticos que señalan con precisión nombres, hechos y eventos que ocurrieron siglos después de haber sido anunciados. Este episodio va mucho más allá de la política moderna, revela un tejido invisible de conexiones entre el pasado bíblico y las tensiones actuales del Medio Oriente. Y lo que descubrirás a lo largo de este video podría transformar por completo tu visión sobre la historia, la espiritualidad y los movimientos ocultos detrás de los acontecimientos globales. Durante siglos, muchos han pasado por alto que Irán, o mejor dicho, el antiguo imperio persa, no solo figura en los relatos bíblicos, sino que ocupa un lugar de enorme relevancia en profecías que marcaron la historia y que, sorprendentemente, se entrelazan con eventos actuales. ¿Sabías que el nombre de un rey persa fue anunciado con exactitud en las escrituras más de 150 años antes de su nacimiento? Esto no fue un accidente ni una simple coincidencia, fue una revelación anticipada de un plan divino que cruzaría generaciones. Ese rey no solo existió, sino que desempeñó un papel crucial en la restauración de un pueblo oprimido, demostrando que incluso los reinos considerados lejanos a la fe podían ser herramientas en manos del Altísimo. Pero lo más impactante es cómo estas profecías antiguas guardan similitudes inquietantes con los escenarios políticos y espirituales que hoy presenciamos en tiempo real. La historia de Irán en la Biblia no se limita a datos arqueológicos ni a curiosidades teológicas, es un mapa espiritual que apunta directamente a los tiempos que vivimos. Comprender esto puede romper paradigmas que llevas años cargando sin saberlo. Así que abre tu mente y tu espíritu, porque lo que vas a descubrir no solo te ayudará a interpretar los eventos del mundo con mayor claridad, sino que también puede ofrecerte respuestas personales, profundas y transformadoras. Entender el papel oculto de Irán en los textos sagrados es como encender una luz en medio de una sala llena de sombras. De pronto, todo comienza a tener sentido, incluso aquello que parecía desconectado de tu propia vida. Cuando se contempla el desarrollo del plan divino, uno de los principios más poderosos que emerge es que absolutamente nada ocurre por accidente. Cada detalle, cada nombre, cada nación mencionada en los antiguos escritos tiene un propósito específico, orquestado con una precisión que trasciende la comprensión humana. Y aunque muchos lo ignoran o lo pasan por alto, existe un país cuya relevancia ha sido subestimada durante siglos: Irán, conocido en los tiempos bíblicos como Persia. No se trata de un simple espectador en la narrativa sagrada, ni de una nota al margen entre los relatos más conocidos. Persia es un protagonista silencioso, pero decisivo, en el desarrollo de episodios clave que definieron la historia del pueblo elegido. Fue desde esta tierra donde surgieron reyes que, sin pertenecer al linaje de Israel, actuaron como instrumentos de justicia, restauración y liberación. En momentos en los que todo parecía perdido, cuando la esperanza se desvanecía, fue Persia la que abrió caminos inesperados, obedeciendo, aunque de forma inconsciente, la voluntad del Altísimo. Lo más asombroso es ver cómo este patrón se repite con una precisión casi sobrenatural. Persia no solo ejecutó decretos que restauraron ciudades y templos, sino que también corrigió el rumbo de generaciones enteras, cumpliendo con promesas anunciadas siglos antes por la voz profética. Este papel no puede ni debe ser minimizado. Al observar cómo una civilización ajena a la tradición israelita fue integrada en el corazón mismo del relato espiritual, comprendemos que Dios puede usar cualquier medio, cualquier persona, cualquier imperio, para cumplir su voluntad perfecta. Y es en esa verdad donde nuestra fe se fortalece. Imagínate por un momento que un imperio señalado por muchos como enemigo espiritual, como una nación extranjera y ajena a los principios del pueblo de Dios, haya sido precisamente el instrumento utilizado para traer restauración y esperanza. Suena contradictorio, ¿verdad? Sin embargo, eso es exactamente lo que revelan las antiguas profecías. Persia,
Ese imperio que tantas veces fue visto como opositor, fue al mismo tiempo el canal que permitió que se cumplieran las promesas divinas. Y no solo fue mencionada de forma simbólica, fue destacada como una pieza esencial dentro del engranaje del propósito celestial. Esta paradoja es uno de los aspectos más fascinantes de la narrativa bíblica. Nos saca de la lógica humana y nos invita a mirar con ojos espirituales, a comprender que lo que parece imposible o inadecuado, en manos del Creador se convierte en perfecto. Lo impensable se transforma en instrumento, y lo rechazado por los hombres es exaltado por el cielo. Persia no solo facilitó el regreso del pueblo desterrado a su tierra, sino que financió la reconstrucción del templo, restauró el culto perdido y trajo dignidad a quienes habían sido humillados. Es imposible comprender plenamente la historia del pueblo hebreo sin reconocer el papel decisivo que jugó Persia. La influencia de sus reyes no solo cambió el rumbo de una nación, sino que también redibujó el mapa espiritual de toda una era. Y lo más impactante es que todo esto ocurrió en un periodo donde la violencia, la idolatría y la opresión eran moneda corriente. En medio de esa oscuridad, Persia se convirtió, sin saberlo, en una antorcha encendida por el mismo Dios, iluminando el camino hacia la redención. En una época donde los imperios caían y se levantaban con la misma rapidez con la que alguien se cambia de vestimenta, y donde la inestabilidad era la regla del juego, resulta aún más sorprendente ver cómo, en medio de ese caos, el Altísimo escogió precisamente al imperio medo-persa para llevar a cabo una obra de redención. Mientras las potencias luchaban por territorios, riquezas y supremacía, Dios tejía en silencio un plan maestro a través de las decisiones de hombres que ni siquiera lo conocían. Uno de los ejemplos más poderosos de esta intervención divina es el renacimiento del Templo de Jerusalén, símbolo espiritual del pueblo hebreo. No fue Israel quien conquistó su derecho a reconstruirlo, sino que fue un rey persa quien, movido por una convicción profunda, o tal vez por una inspiración que trascendía su entendimiento, emitió un decreto autorizando y financiando esa obra sagrada. ¿Casualidad? Difícilmente. Para quienes logran percibir los hilos invisibles del propósito divino, esto revela algo mucho más grande. Incluso las estructuras políticas y territoriales más volátiles pueden ser conducidas por una voluntad superior. Este acto nos enseña que la historia bíblica no gira en torno a etiquetas religiosas ni a supuestos méritos humanos. No se trata de quien ostenta un título sagrado o qué nación lleva un símbolo espiritual en su estandarte. Se trata, ante todo, de propósito. Un propósito que trasciende razas, lenguas y fronteras. La Escritura lo señala con claridad. Dios puede usar a cualquier persona, cualquier rey, cualquier imperio, para cumplir su voluntad. Y a lo largo del relato, vemos cómo su pueblo fue guiado, corregido, salvado e incluso reconstruido por medios que jamás habrían imaginado. Esa es la fuerza del plan divino. Opera más allá de la lógica, más allá del control humano, y siempre se cumple en el momento perfecto. A lo largo del relato bíblico, es evidente que el pueblo de Dios no fue guiado exclusivamente por caminos previsibles. Al contrario, fue conducido, rescatado e incluso disciplinado mediante instrumentos que, desde una mirada humana, parecían completamente ajenos al ideal espiritual. Uno de esos instrumentos fue Persia, cuya aparición en las páginas sagradas no es un adorno histórico, sino una señal clara de que una inteligencia superior mueve los hilos detrás del telón de la historia. La sola mención de Persia en los textos sagrados no puede ser subestimada. Su protagonismo silencioso nos obliga a aceptar que hay una mano invisible, constante, firme y activa, dirigiendo el curso de los acontecimientos desde los inicios de la civilización. Y lo más asombroso es que esa misma mano no ha dejado de escribir. El relato no se detuvo en la antigüedad. Hoy seguimos viendo cómo esa misma fuerza impulsa procesos globales, levantando y derribando estructuras con precisión milimétrica, incluso cuando no lo percibimos a simple vista. Esto nos lleva a un punto crucial que rara vez se menciona: el vínculo ancestral del pueblo iraní con los orígenes mismos de la humanidad. Cuando se examina con atención la narrativa bíblica, se revela un detalle que ha permanecido oculto para muchos. Irán, o mejor dicho, los antiguos pueblos que habitaron esa región, tiene una conexión directa con los descendientes de Noé, justo después del diluvio. Desde los días de los patriarcas, Persia no solo fue una entidad geográfica, sino también un linaje, una herencia que forma parte del tejido mismo de la historia humana. Las raíces de este pueblo no brotaron al azar,
sino que se hunden profundamente en los primeros capítulos de la existencia humana, revelando que su rol en los planes eternos estaba previsto desde mucho antes de que alguien lo reconociera. Tras el gran cataclismo que cambió el rumbo de la humanidad, el diluvio universal, los antiguos textos sagrados nos ofrecen un mapa genealógico que no solo explica el origen de las civilizaciones, sino que también revela conexiones espirituales sorprendentes. En el libro de Génesis, se presenta una línea de descendencia que suele pasar desapercibida para muchos lectores modernos, el linaje de Jafet, uno de los 3 hijos de Noé, del cual descienden los pueblos que más tarde habitarían regiones clave del mundo antiguo. Y dentro de ese linaje, aparece un nombre que, con el paso del tiempo, tomaría un protagonismo inesperado: Madai. Madai fue uno de los hijos de Jafet, y de su estirpe surgieron los medos, un pueblo que más adelante se fusionaría con los persas para formar uno de los imperios más influyentes del mundo antiguo, el Imperio Medo-Persa. Es decir, lo que hoy conocemos como Irán no emergió como una entidad aislada ni como una construcción reciente de la historia. Muy por el contrario, sus raíces están firmemente ancladas en los cimientos más primitivos de la humanidad, tanto históricos como espirituales. Resulta asombroso detenerse a pensar que esta misma tierra, donde florecieron reinos, se libraron batallas y se escribieron decretos que afectaron a millones, también está impregnada de una herencia espiritual que se remonta al inicio mismo de los tiempos postdiluvianos. No es simplemente un punto en el mapa, es un territorio marcado por propósitos que van más allá de lo geopolítico. Su existencia, su legado y su papel en el relato bíblico no son fruto del azar. Revelan, una vez más, que detrás de todo lo visible hay un propósito mayor, cuidadosamente entrelazado desde el origen de la humanidad. En el diseño meticuloso del plan divino, no existen accidentes ni coincidencias. Cada civilización, cada pueblo, cada nombre tiene una razón para estar en la narrativa sagrada. Es impresionante pensar que la misma nación que siglos después jugaría un rol crucial en la liberación del pueblo hebreo ya cargaba consigo, desde los tiempos del Arca de Noé, un sello de relevancia espiritual. Esta revelación transforma por completo la forma en que interpretamos el mundo moderno. Muchos, al ver a Irán en los titulares de hoy, solo lo relacionan con tensiones políticas, conflictos o amenazas internacionales. Pero si ajustamos el enfoque y observamos a través del lente profético, se revela una historia milenaria profundamente entrelazada con los propósitos divinos. Cuando se considera que Irán desciende directamente de uno de los hijos de Noé, Jafet, y que entre sus descendientes estaba Madai, cuya estirpe dio origen a los medos, se comienza a trazar un mapa que va más allá de lo geográfico, es espiritual, es ancestral. Este pueblo no surgió de forma aleatoria, fue parte desde el principio de un despliegue cuidadosamente orquestado. El mismo Dios que controló las aguas del diluvio, también trazó los caminos que recorrerían los descendientes de Noé. Jafet y su linaje se esparcieron por regiones que hoy reconocemos como parte de Europa y Asia Central, pero Madai, en particular, se asentó en la región que actualmente conocemos como Irán. Desde allí, se formó una línea de tiempo que desembocaría en momentos cruciales de la historia bíblica, como el exilio en Babilonia y la posterior restauración de Jerusalén. Este simple hecho nos obliga a repensar todo lo que creemos entender sobre la geopolítica contemporánea. Quizás no sea más que una proyección moderna de una trama eterna, tejida desde hace milenios. Y si todo comenzó con Madai, ¿qué otras piezas estarán aún por revelarse dentro del gran rompecabezas del propósito de Dios? Uno de los nombres más significativos de esta línea es el de Ciro el Grande. Aunque suele aparecer en los libros de historia como un conquistador poderoso, pocos saben que su vida y su papel fueron anunciados por los profetas más de 150 años antes de su nacimiento. En el libro de Isaías, Dios no solo lo menciona, sino que lo llama por su nombre, asegurando que lo usaría como instrumento para liberar al pueblo de Israel del cautiverio babilónico. Es como si toda su existencia hubiera sido escrita en un guión divino, y él, sin saberlo, simplemente estuviera siguiendo cada paso planeado desde antes de que el telón se levantara. Lo más impactante de todo es que Ciro no era parte del pueblo elegido. No compartía su fe, ni pertenecía a su cultura, pero eso no impidió que fuera una herramienta directa de la soberanía divina. ¿Y qué hizo exactamente? No solo derrotó a uno de los imperios más opresivos de la historia, Babilonia, sino que emitió un decreto oficial permitiendo a los judíos regresar a su tierra, reconstruir su ciudad y levantar nuevamente el Templo de Jerusalén. En el contexto de la época,
Esto era un hecho insólito. Que un gobernante diera libertad a los cautivos y además respaldara su restauración espiritual era simplemente impensable, salvo que detrás hubiera un plan superior operando. Persia, en ese momento, se convirtió en el canal que Dios utilizó para una doble restauración, física y espiritual. Un imperio considerado pagano fue el medio por el cual una profecía se cumplió con una exactitud tan minuciosa que resulta imposible atribuirlo al azar. Cuando alguien cuestiona la vigencia del poder profético, basta con observar la figura de Ciro para comprender que el plan divino no se limita a muros religiosos ni a etiquetas doctrinales. Va más allá, alcanzando incluso a aquellos que ni imaginan estar siendo guiados. En la actualidad, sería como ver a un líder mundial tomar una decisión trascendental que, sin saberlo, cumple una profecía que fue escrita hace miles de años. Esto nos revela una verdad contundente: la mano de Dios no necesita reconocimiento humano para actuar. Simplemente lo hace, moviéndose con libertad a través del tiempo, usando a quien quiere, cuando quiere. Y este patrón continúa revelándose a lo largo de las Escrituras. Basta con mirar otra figura inesperada que emergió desde lo más improbable, una joven judía huérfana que, contra todo pronóstico, se convirtió en reina del imperio más poderoso de su época. Esther no fue una coincidencia ni una historia de amor accidental. Fue una estrategia celestial cuidadosamente posicionada en el tablero del tiempo. Cuando un decreto oscuro fue firmado, amenazando con exterminar a toda la población judía, fue Esther quien se levantó en el momento más peligroso. Sola, con el peso de su identidad oculta y el riesgo de morir simplemente por acercarse al rey sin ser llamada, tomó la decisión de actuar. Enfrentó al temor, rompió el silencio y salvó a su pueblo. ¿Por qué? Porque entendió que no estaba allí por casualidad. Había sido colocada para un tiempo como este. Esa frase resume el corazón de toda esta narrativa: comprender el tiempo de Dios. Cuando una persona entiende su tiempo dentro del propósito eterno, incluso el miedo se doblega. El libro de Esther es una prueba viviente de que, sin importar las circunstancias, cuando hay un llamado divino, todo puede alinearse. Lo humano se convierte en instrumento de lo eterno, y lo improbable se transforma en destino. Uno de los aspectos más sorprendentes del libro de Esther es que, a pesar de que el nombre de Dios no aparece ni una sola vez en todo el texto, su presencia es innegable. Está en cada decisión que toma la reina, en cada giro inesperado del relato, en cada detalle que parecía casual pero que en realidad formaba parte de un diseño perfecto. La historia no solo cuenta la salvación de un pueblo, sino también el nacimiento de una celebración que perdura hasta hoy, Purim. Esta festividad no es solo un recuerdo de supervivencia, es un testimonio vivo de que la victoria puede llegar de las manos más inesperadas, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad. Y esa es quizás una de las lecciones más poderosas. Cuando una persona actúa con sabiduría, valentía y propósito, incluso en medio de la incertidumbre, puede cambiar el destino de muchos. Esther no solo fue una reina, fue un símbolo de resistencia, de estrategia divina y de fe activa. Su historia deja al descubierto cuán profundamente entrelazado estaba el imperio persa con el propósito profético. No cualquier nación alberga a una heroína bíblica y permite que el pueblo elegido encuentre refugio dentro de sus murallas. La conexión entre Susa y Jerusalén no era solo una distancia física entre dos ciudades, era una línea directa entre el cielo y la tierra, un puente profético que sostenía la historia sagrada. Desde esa atmósfera cargada de sentido, emerge otra figura enigmática, Daniel. No fue simplemente un profeta encerrado en visiones misteriosas. Fue un hombre que, viviendo bajo imperios extranjeros, tuvo acceso a la dimensión invisible del futuro. Sus visiones son como mapas codificados de eventos aún no sucedidos. Persia no aparece en sus revelaciones como un detalle menor, es un protagonista imponente en la cronología espiritual de la humanidad. En una de sus visiones, un oso se levanta, símbolo de poder crudo y expansión, representación perfecta del imperio medo-persa. En otra imagen, un carnero con 2 cuernos avanza sin encontrar resistencia alguna. Estos símbolos no eran fantasías apocalípticas, eran la forma celestial de describir la brutal fuerza política y militar que se avecinaba. Y lo más sorprendente es que Daniel vio todo esto cuando aún estaba bajo el dominio babilónico, sin saber que muy pronto Persia sería el próximo gran imperio en escena.
Sus descripciones eran revelaciones precisas de lo que el cielo veía desde su perspectiva eterna. El carnero de 2 cuernos representaba la fusión de 2 pueblos, los medos y los persas. Juntos formarían un poder que no solo conquistaría territorios, sino que también influiría profundamente en la historia del pueblo hebreo. Mientras los ojos humanos solo veían guerras, cambios de trono y conquistas, Daniel observaba los engranajes espirituales que movían todo desde los bastidores. Y eso nos deja una verdad contundente: leer la historia sin el filtro de la profecía es como mirar una pintura con los ojos vendados. Si alguna vez sentiste que los acontecimientos del mundo ocultan algo más grande, Daniel te comprendería mejor que nadie. Sus visiones nos enseñan que los imperios pueden ascender y caer, pero el plan divino permanece firme, inalterable. En medio de toda esa agitación, el imperio medo-persa sirvió como un escenario donde la nación elegida experimentó alivio, reconstrucción y renacimiento. Pero el reloj profético nunca se detiene. A cada latido de la historia, una nueva señal se manifiesta, a veces de formas tan sutiles que pasan desapercibidas, como la historia de unos viajeros misteriosos guiados por una estrella. Cuando escuchamos sobre los llamados Reyes Magos, muchos imaginan figuras ricamente vestidas, siguiendo un astro brillante en el cielo. Pero detrás de esa imagen tradicional, hay una verdad aún más profunda. Estos sabios de Oriente eran, probablemente, sacerdotes persas. Hombres formados en las antiguas tradiciones espirituales del zoroastrismo, una religión que había echado raíces firmes en la antigua Persia. Lo que esto implica es revelador. Siglos después de la caída del imperio medo-persa, Irán seguía desempeñando un rol espiritual vital en la narrativa bíblica. Estos hombres no eran meros curiosos. Estudiaban las constelaciones, analizaban profecías antiguas y buscaban señales que indicaran el movimiento de lo divino en el mundo. Reconocieron algo que muchos religiosos de la época no pudieron ver: que el Salvador había nacido. Dejaron su tierra, cruzaron desiertos, soportaron noches oscuras y peligros desconocidos, solo para postrarse ante un niño y ofrecerle regalos con significados espirituales profundos. Oro, para señalar su realeza. Incienso, como símbolo de su divinidad. Y mirra, una prefiguración de su sacrificio. Estos no eran obsequios decorativos, eran declaraciones proféticas. Ellos sabían ante quién estaban. Esa escena lo cambia todo. Nos recuerda que quienes buscan con sinceridad, sin importar de dónde vengan, siempre encuentran. A veces, incluso, quienes están fuera de las estructuras religiosas entienden mejor los movimientos de Dios que aquellos que llevan toda la vida dentro. Y eso, quizás, sea una de las mayores enseñanzas que nos deja esta historia. A veces, quienes están más cerca del templo no logran ver las señales del cielo tan claramente como aquellos que observan desde lejos. La llegada de los sabios de Oriente al pesebre no solo fue un gesto exótico en una escena navideña. Fue la evidencia de que Persia, aún siglos después de su auge imperial, seguía conectada con el corazón del plan divino. Aquellos sabios representaban más que un acto de adoración, eran el eco de una alianza invisible, un puente que enlazaba al antiguo imperio con la nueva era que comenzaba con el nacimiento del Mesías. Es como si las escrituras, aún sin decirlo abiertamente, susurraran que las profecías no se detienen, que siguen respirando entre los versículos, latiendo entre las generaciones. Y lo más asombroso es que esa conexión no concluye en Belén, porque los mismos territorios que una vez enviaron regalos al Salvador están mencionados nuevamente en los textos que hablan del final de los tiempos. En el capítulo 38 del libro de Ezequiel, aparece una de las profecías más inquietantes y debatidas de toda la Biblia, la guerra de Gog y Magog. Esta visión describe una coalición de naciones que se levanta contra Israel en los últimos días, y entre los aliados de Gog aparece un nombre familiar: Persia. Sí, la misma nación que siglos atrás había apoyado la restauración del pueblo de Dios, ahora se perfila como parte de una ofensiva profética. Este giro dramático nos revela algo esencial. En el plan de Dios, una misma nación puede ser utilizada tanto para edificar como para confrontar. Y no se trata de contradicción, sino de propósito. Así como un martillo puede construir o demoler, las potencias del mundo pueden cumplir distintos roles según la etapa del relato divino. Irán, heredero directo de Persia, aparece una vez más en el centro de un escenario espiritual global que va mucho más allá de los titulares y de la política del momento.
La profecía no es una simple predicción del futuro. Es una revelación de un diseño maestro, donde cada actor está posicionado para cumplir un propósito mayor. La coalición descrita por Ezequiel no es meramente geopolítica, es una colisión entre el plan eterno de Dios y las fuerzas que intentan detenerlo, pero que, paradójicamente, terminan sirviendo a su cumplimiento. Esa es la ironía divina. Incluso aquellos que se oponen, sin saberlo, cumplen el destino escrito. Este mensaje nos obliga a ver al Irán actual con otros ojos. Más allá de las tensiones, sanciones, conflictos o discursos, hay un trasfondo espiritual que no puede ser ignorado. Irán no es simplemente una nación en conflicto, es una pieza activa del tablero profético. Ha sido instrumento de restauración, de liberación, de preservación, y también podría desempeñar un papel en los eventos finales, no por decisión propia, sino por estar en el lugar y el momento que la profecía requiere. La región que en otros tiempos fue testigo de reinos gloriosos hoy podría ver el cumplimiento literal de visiones milenarias. ¿Se ha cerrado ya el capítulo de Irán en el relato bíblico? ¿O, por el contrario, seguimos en medio de una secuencia que aún no ha revelado su acto final? Cuando se estudia la Biblia con atención, se percibe un patrón claro. Persia, o Irán, nunca ha estado fuera del escenario espiritual global. Incluso cuando no pertenece formalmente a una alianza con Israel, sigue apareciendo una y otra vez en momentos decisivos. Sea para liberar, desafiar o anunciar, esta nación ha sido utilizada como un engranaje vital dentro del mecanismo profético. Eso nos lleva a una reflexión profunda. Si Dios usó a Ciro para liberar, a Esther para preservar y a Daniel para anticipar los movimientos de imperios, ¿por qué pensar que Irán ya no tiene más que aportar? Tal vez lo que ocurre hoy en día, las alianzas, los conflictos, las decisiones internacionales, no sean simplemente dinámicas humanas, sino manifestaciones de un plan que lleva siglos desplegándose. Por eso, comprender las Escrituras no es solo cuestión de fe, es también cuestión de discernimiento histórico y espiritual. Irán carga consigo un legado que atraviesa continentes y milenios. Un legado que nos recuerda que Dios no actúa exclusivamente con quienes se declaran de su parte. Él es soberano sobre todos los pueblos. Mueve piezas, cambia reyes, reescribe escenarios, y lo hace, muchas veces, sin previo aviso. La historia de Irán es, al mismo tiempo, una historia de cumplimiento, de misterio y de propósito. Y tal vez, solo tal vez, aún no hemos visto todo lo que está por revelarse. ¿Y tú? ¿Estás mirando el mundo con los ojos de la profecía o solo ves los titulares? La Biblia está viva, y sus señales siguen escribiéndose, justo frente a nosotros. Dios tiene el poder de levantar imperios, establecer reyes e incluso utilizar a aquellos que no reconocen su autoridad. A lo largo de toda la historia bíblica, Irán, o Persia, como fue conocida en tiempos antiguos, aparece como una figura constante. A veces como libertadora, otras veces como antagonista, pero siempre como parte del relato. Esa permanencia nos revela una verdad que muchos ignoran. En el plan eterno de Dios, no existen personajes secundarios. Cada nación, cada individuo, cada evento, tiene un papel perfectamente asignado. Y para quienes aman escudriñar las Escrituras en busca de sentido oculto, los números no son simples cifras, son códigos espirituales, señales divinas disfrazadas de matemáticas. Cuando se trata de Persia, estos números se convierten en auténticas llaves de interpretación. El profeta Jeremías, por ejemplo, anunció que el pueblo judío estaría 70 años en cautiverio en Babilonia. No 71, ni 69. Exactamente 70. Y al cumplirse ese plazo profético, ¿quién entra en escena para ejecutar la liberación con exactitud quirúrgica? Ciro el Grande. Este nivel de precisión no es casualidad. Es la marca de una orquesta profética donde cada instrumento suena en el momento exacto. Ciro fue nombrado en las Escrituras 150 años antes de nacer. Piensa en eso. Imagina abrir un libro escrito más de un siglo antes y encontrar tu nombre, junto a una descripción exacta de tu destino. Eso es lo que vivió Ciro, un rey persa que sin saberlo, estaba cumpliendo paso a paso el diseño profético escrito por Isaías generaciones atrás. Para quienes conocen el carácter de Dios, esto no es sorprendente. Cuando Él declara algo, ni los imperios más poderosos, ni el tiempo mismo pueden impedirlo.
Daniel también nos ofrece una serie de códigos numéricos y simbólicos que confirman la relevancia de Persia. Un oso que se levanta, un carnero con 2 cuernos que avanza sin resistencia. Ambas imágenes representan la fuerza del imperio medo-persa, y cada una aparece con detalles específicos que reafirman que nada en la Biblia es arbitrario. Incluso la persistencia de la influencia persa en el Nuevo Testamento, con la visita de los sabios de Oriente al nacimiento de Jesús, encaja dentro de este rompecabezas espiritual. Existe una línea invisible que conecta el Génesis con el Apocalipsis, y Persia está presente en ambas puntas. Esa continuidad no es solo fascinante, es reveladora. Y es ahí donde surgen las preguntas necesarias. ¿Cuál fue realmente el papel de Ciro el Grande? ¿Era solo un gobernante estratégico o un agente, consciente o no, del propósito divino? El decreto para reconstruir el templo, la restauración del culto, el regreso del pueblo a su tierra, cada acto encajaba con una exactitud que ningún ser humano podría haber planeado. Si eso sucedió una vez, ¿qué nos impide pensar que pueda volver a suceder? El libro de Daniel también plantea enigmas abiertos. ¿Qué representa realmente el oso? ¿Y el carnero? ¿Son solo imágenes del pasado o prefiguran movimientos que aún no se han cumplido del todo? Si Daniel fue capaz de describir la caída de Babilonia y el ascenso de Persia antes de que ocurriera, ¿cuánto más podrían estar revelando sus visiones sobre nuestros tiempos? Y por supuesto, no podemos olvidar a Esther. ¿Por qué el libro que lleva su nombre es considerado una obra maestra de la providencia divina? ¿Cómo puede ser que, en un texto donde Dios no es mencionado ni una sola vez, su mano esté tan presente en cada decisión, en cada giro del destino, en cada silencio que esconde una estrategia? Ayuno, coraje, sabiduría política, cada elemento se alinea como si una mente superior lo hubiese orquestado todo detrás del telón. Quizás esa sea la lección más poderosa que Persia nos deja, que lo invisible opera constantemente sobre lo visible, que cada número, cada lugar, cada persona, está donde tiene que estar. Y si todo esto aún te parece demasiado abstracto, espera lo que viene, porque esta historia no solo tiene que ver con el pasado, también habla de ti. Después de todo lo que has escuchado, ¿puedes seguir mirando a Irán con los mismos ojos? ¿Cuántas otras naciones actuales estarán también cumpliendo, sin saberlo, profecías bíblicas? ¿Cuántos eventos que hoy llenan los noticieros serán parte de un plan mucho más antiguo de lo que imaginamos? ¿Estás atento a las señales del tiempo o simplemente sobrevives al día a día sin mirar más allá? Tal vez la gran pregunta no sea qué dice la Biblia sobre Irán, sino qué quiere mostrarme Dios a través de esta historia. ¿Estás dispuesto a ir más profundo? A mirar más allá de lo evidente. A ver el mundo con los ojos del espíritu y no solo con los de la lógica. Si este mensaje tocó tu corazón, entonces ha llegado el momento de actuar. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesita despertar y ver con claridad lo que está por venir. Aquí, seguirás descubriendo verdades ocultas, códigos proféticos y revelaciones que pueden transformar tu manera de ver la historia y tu propia vida. Porque comprender el pasado bíblico no es solo mirar hacia atrás, es descubrir el mapa para entender el futuro.